Volvimos, ya vamos por el tercer bloque y ahora ya nos metemos de lleno en la política, en lo que fue, lo que es y la idea que cada uno tiene de lo que será. Estamos con Martín Bortiri, actual delegado de Casa de Piedra, pero como él ha contado, ha pasado por distintos cargos y responsabilidades en la política, con lo cual estamos hablando con una persona en experiencia en la política y, bueno, naturalmente tendrá su mirada particular de cada cosa. Bueno, Martín, hablamos hace un ratito en el bloque anterior de todo tu historial político, de lo que hiciste. Ahora, digamos, vos estás dentro de un partido que de a poco fue la política marcando cambios en la Argentina, en realidad. Lejos está de aquel abuelo que le prestó la plata a su contrincante para ganar, que era la expresión más pura de la política, ¿no? Hoy las líneas políticas son como partidos dentro de un partido. ¿Cómo se vive y cómo se soporta cuando uno conoció lo otro, no? Sí, o sea, uno se va ayornando a las nuevas realidades. Erich Fromm siempre, yo leía que decía, las nuevas realidades son las que por ahí salvan a las personas y tratar de no aceptarlas, pero sí entenderlas. Porque una cosa es aceptar nuevas realidades. Yo no estoy de acuerdo con las guerras. O sea, la guerra de Ucrania con Rusia, yo no estoy de acuerdo. Entonces, pero es una realidad inevitable, ¿no? Aunque se puede evitar, pero es inevitable de cómo se dieron las cosas. Y no vamos a hablar del tema porque es profundo. Pero yo creo que la política tiene que ser para servir a la gente. Yo creo que Aristóteles decía que la política tiene que estar por encima de todo, ¿no? Y por debajo de la política está la economía. Bueno, para muchos políticos, incluso que están en mi partido, lo más importante es la economía y después la política, ¿no? Ni hablar de los liberales. Entonces, ¿qué pasaba decía Aristóteles que él no escribía específicamente de la economía porque la economía se definía así según Aristóteles: es la satisfacción general de todos los individuos sobre la tierra. Si ese fenómeno no se da, se produce otro fenómeno que se llama crematística. La crematística es la deformación de la política. Entonces nosotros hoy lo que tenemos en el mundo y en la Argentina y en La Pampa es un estado crematístico. ¿Por qué? Porque no hay satisfacción general. Bueno, esto es objetivo. Entonces yo estoy convencido que la política tiene que ser un instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente. Con las decisiones que se toman tiene que cambiar la calidad de vida de la gente. A mí me parece que la política lo que hace falta es más coraje, mayor toma de decisiones, no tener tanto miedo y andar menos con el marketing, que el marketing es la herramienta para la especulación. Y a mí me parece que la gente está esperando que los políticos, o surja alguien que diga: yo pienso esto y voy a hacer esto. Y me parece que las decisiones tienen que estar basadas en sentido común. Hay que tener en cuenta a todos, ¿no? Aunque hay gente que no entiende ese todo y hay gente que no le interesa tampoco entenderlo. Pero son minorías. Entonces, pero tampoco hay que ignorarlas, las minorías. Yo creo que hay que ir y convencerlas. Entonces, la herramienta fundamental tiene que ser el camino de la política como elemento transformador. Entonces, yo hoy veo que hay muchas miserias, en las cuales yo me separo de algunos, porque no me interesa. Hay gente que está pensando en algunas cuestiones muy personales, a ver qué puedo hacer que me beneficie, y no qué puedo hacer para beneficiar, ¿no? Nosotros me acuerdo cuando el gobierno de Berna, cuando nosotros nos propusimos con todo mi equipo, qué es lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que trabajar y qué teníamos que hacer. Entonces, yo creo que eso fue muy importante porque entendió mi equipo que había que estar cerca de la gente. En las oficinas hay mucha gente, así que algunos tienen que salir. Así que como yo soy andariego, yo vivía, mi oficina era en la calle. Entonces yo venía, acá 25 de mayo, y con Abel recorríamos los emprendimientos.
Yo me acuerdo que por ahí no comprendían qué estaba haciendo yo en el Sausal con el paisano Villagrán comiendo un chivo. Y bueno, es un emprendedor el hombre. Y yo lo he visto trabajar con la cabra colorada. Y bueno, entonces yo lo fui a ver, conversamos, somos amigos, hace bastante que no lo veo, pero la pandemia por ahí nos alejó un poco, pero ya voy a venir a verlo, es una deuda que tengo. Y creo que es simple la política. Cuando uno está cerca de la gente y ve una necesidad, entonces uno tiene que pensar a decir, a ver, ¿cómo solucionamos eso? Y algunos piensan que hay que llevar un subsidio. Yo creo que no pasa por ahí, es un paliativo. Hay que pensar a ver cuál es la solución para esta familia, para estas personas, o para esta comunidad, o para este grupo. Y yo creo que todo tiene que transcurrir con un común denominador que se llama trabajo. Cuando uno habla del Estado presente, yo tengo mi concepto del Estado presente. Por ejemplo, yo he hablado con intendentes que te dicen, mirá Martín, hoy con el programa Papito, Mamita, Hijito, Nietito, en una casa entran 100, 120 mil pesos. Y nada, no hay contraprestación. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que cambiarlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que transformarlo en trabajo. Entonces yo tengo que ir a hablar con el empresario tal de acá, o la empresita tal, o el negocio tal, que seguramente que precisan gente para trabajar. Entonces, el esfuerzo tiene que ser compartido, tiene que tener dos fases. Ese subsidio tiene que estar introducido al trabajo. Entonces al empresario por un tiempo le va a costar menos el salario. Y tiene que tener dos fases. La primera fase es la capacitación, prepararlos. Y la segunda fase es el trabajo pleno. Seguramente que hay gente que se ha acostumbrado a no trabajar y por ahí capaz que seguimos fracasando, no le encontramos la vuelta, no sale adelante o no quiere trabajar. Vivimos en un mundo que no es perfecto, entonces por lo tanto pasan esas cosas. Pero hay mucha gente que tiene ganas de decir, a mí me ha hablado y dice, yo no quiero un subsidio, Martín, yo quiero que me den laburo. Y creo que también se ha generado esta cuestión de que todo el mundo tiene que trabajar en la municipalidad, todo el mundo tiene que trabajar en el gobierno. Y creo que no pasa por ahí, porque, a ver, el vecino que vive de manera independiente, que paga sus impuestos y sus servicios municipales y provinciales, y ve que se abarrota gente en los municipios, dice, pero es con mi plata, entonces yo también tengo menos servicios. Entonces hay que buscar un sano equilibrio, y de eso se trata, y creo que por ahí pasa la honestidad, y por ahí, y no me refiero a la honestidad de si te quedas con algo, no, la honestidad de tomar decisiones. Yo te voy a contar, a mí por ejemplo, en mi pueblo me habían puesto los empleados, me pusieron San Cayetano, me decían, porque si te agárrate a un trabajo. Pero yo apuntaba al trabajo privado y los desafiaba, a los que tenían un comercio, los desafiaba. Pero si vos me dijiste que pensabas que sí, pero hay gente que no sabe trabajar, y bueno, pero poné tu cuotita, yo pongo este subsidio y vos ponés la cuota tuya, ¿cuál es la cuota tuya? Enseñarle cómo es el trabajo. Y creo que esto es lo que se ha perdido. Entonces, por ejemplo, dice, se perdió la cultura del trabajo, pero también se perdió la cultura del salario. Son dos cosas que se han perdido. Porque si vos agarrás, por ejemplo, hoy el sector del campo, por ejemplo, la gran mayoría están en negro. Y con un estatuto que es del año 40. Y si vos agarrás, por ejemplo, la ganadería, trabaja en blanco. ¿No? Hoy ya no hay posibilidad de negrear la cana. Pero el cereal, por ejemplo, el 90% del cereal no solamente no son evasores, sino que también son contrabandistas. Fíjate vos que, y no me quiero ir del tema, pero te pongo un ejemplo. Argentina es el segundo productor de soja después de Brasil en Sudamérica. Pero resulta que Paraguay, después de Brasil, es el segundo exportador. Es terrible, el contrabando que hay de las empresas es terrible. Y después te dicen que la patria es el campo. No, ese sector no es patriótico. Es un sector que después piden, el sector cereal, por ejemplo, después te piden que vos le des la emergencia agropecuaria por sequía.
Y yo digo que sí, que hay que dársela, pero ¿cómo? Tráeme la declaración jurada de la cosecha del año pasado y la facturación. Sale re barata la emergencia, no se va a presentar nadie. Entonces creo que hay que salir de esta hipocresía y empezar a hablar claro. Por ejemplo, el sector ganadero es un sector que realmente a mí me encanta cómo trabaja. ¿Por qué? Porque no se puede evadir absolutamente nada con respecto a la carne, ¿no? Se está trabajando bien. De hecho acá, por ejemplo, en Chiclayo tenemos un emprendimiento que es La Soleada, que están trabajando con un filo que da 2 megas que se le venden a Camesa de energía. Y mucha gente trabajando. Y es un emprendimiento al revés de muchos. Por ejemplo, a veces se precisan 40 personas para hacer un emprendimiento, armarlo, y después para los que van a trabajar, trabajan 7, 8. Este fue al revés. Acá trabajaron 40 y ahora trabajan 90. ¿No? Estas cosas son para resaltarlas y ponerlas en puesta en valor para que todo el mundo empiece a ver esto. La cuestión es que en esta transformación que necesita la Argentina, nosotros necesitamos salir de esta locura que vivimos diariamente de la grieta, ¿no? Urgente necesitamos salir. La grieta tiene que decir que hay salvajismo, la grieta quiere decir que hay responsabilidad, y creo que es compartida. Acá no hay víctimas y victimarios, yo creo que hay de todo un poco. Entonces lo que hay que hacer es sincerar este país, y que las cosas transcurran con sentido común. Yo creo que, por ejemplo, en 25 de mayo está el boom petrolero, por ejemplo. Todo el mundo quiere trabajar en el petróleo. Pero bueno, pero nosotros tenemos que desarrollar también la agricultura en esta zona y producciones alternativas que tienen que ver con esta posibilidad bendita que tenemos del agua, que es el río Colorado. Yo creo que hay que empezar a pensar seriamente que hay que desarrollarlo. Hay gente que lo hace, hay gente que trabaja muy bien. El tema de alfalfa, el tema de la vid. Yo te contaba hoy, por ejemplo, el proyecto vitivinícola que tienen acá es extraordinario. El vino de acá de la zona está a la consideración nacional, pero muy bien. Entonces creo que hay que seguir con inversiones, hay que empezar a que otras empresas también empiecen a trabajar la vitivinicultura. Y creo que todo se tiene que transformar en trabajo, todo se tiene que transformar en trabajo. La gente, yo digo que hay que empezar a inculcar que la vida hay que trabajar. No se puede vivir sin trabajar, ¿tá? Y tampoco se puede vivir con hipocresía, como por ejemplo los evasores de este país. Fíjate que la Argentina se evaden 150.000 millones de dólares por año. La hidrovía del Paraná, que yo te comenté hoy, se evaden entre 40 y 50.000 millones ahí solo. Y entonces, por ejemplo, yo el otro día miraba la rural, el sector cereal, y te dicen el problema es la presión tributaria. Y yo digo, pero no tienen autoridad moral para hablar de tributo cuando son grandes evasores. Entonces, a mí me dan risa, ¿no? Me da risa. Entonces, mira, yo todos los años, mis vacaciones no son en julio, las tomo en agosto, porque hago mi viaje en moto. Ahora el martes empiezo mis vacaciones y me voy en moto de viaje. El año pasado fue La Quiaca. Y yo estuve en Rosario de la Frontera comiendo un asado en una casa de una persona que yo nada que ver, estaba invitado mi compañero, yo fui compañero, y ellos son sojeros. Y nos contaban ahí, yo no me la contó nadie. En la soja en ese momento estaba $200 la soja. Y dice, mirá, nosotros, dice, acá vienen el contrabando de soja, te pagan $305, culata de camión, y se la llevan, y la pasan por Formosa. Y un alto dirigente de la rural de Formosa es el principal contrabandista. Lo contaban todo ahí. Yo lo conozco al dirigente, porque fue funcionario de Macri. Entonces, realmente creo que estas cosas hay que terminarlas, porque cuando vos decís 150.000 millones de dólares, estamos hablando que en 2 años de no evasión pagamos la deuda externa total.
nosotros en este momento tenemos 417.000 millones de dólares de evasión en el exterior. El 65% pertenece a las empresas que decía, como decía Neustadt, a estas empresas que le interesa el país. Pertenecen a ellos. ¿Está? Todos sabemos quiénes son. Entre ellas está Arcor, por ejemplo, que es formador de precios. 6.500 millones de dólares tienen. Porque es público, esto está. El 5% es plata de la corrupción de la política. Y el resto son negocios comunes. Pero hay 417.000 millones. Por eso hay que, el proyecto que hay para cobrarle lo que tienen que pagarle a nuestro país, que son aproximadamente 80.000 millones de dólares, que han evadido, yo lo apoyo fervientemente. Y ojalá que lo podamos hacer, ¿no? Y eso le va a venir muy bien a la Argentina, para equilibrar sus cuentas, fundamentalmente. Fíjate que nosotros en este momento tenemos a Massa que está peleando por tratar de equilibrar con una recaudación entre 5.000 a 7.000 millones de dólares. Entonces, es cierto que ahora va a entrar el IVA, por ejemplo, va a haber mucho ingreso de IVA, eso es importante, pero a mí me parece que básicamente nosotros lo que tenemos que empezar a discutir en todas las instituciones, y no solamente en las oficinas políticas, sino en las instituciones. Y cuando digo instituciones, lo digo en el club, lo digo en la escuela, lo digo en la Fundación X, en la asociación, en el hospital, donde sea, hay que discutir algo. Tenemos que ponernos a trabajar y hay que generar trabajo. Dicen, hay que cambiar las leyes laborales. Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir las leyes laborales. Y después que las cumplamos, digamos, bueno, che, esto está pasando. Yo me parece que cuando aquel que habla de presión impositiva, seguramente echarle el ojo, seguro que es una persona que está evadiendo. Y si no, seamos sinceros, yo soy bastante sincero en esto. Recorré 25 de mayo, ¿cuántos lugares vos vais? ¿Cuánto es? Y no te dan factura. O te sentás en un restaurante y no te dan factura. Eso es cotidiano. En Buenos Aires, por ejemplo, ya es normal que te digan, si pagás con efectivo contado, te hacemos un descuento del 10,5. O sea, el IVA es mitad para mí, mitad para vos. ¿Me entendés cómo es? Bueno, entonces, hay una palabra que define, se llama joda. ¿Ah? Entonces hay que terminar con esta joda. Y yo creo que el Estado, por ejemplo, no está controlando como corresponde. La DGI, me parece que los inspectores no están haciendo las cosas bien. Porque hay inspectores que, por ejemplo, en vez de estar en las zonas núcleo, cuando están las cosechas controlando la evasión, están en el Caribe. Y ahí no hay cosecha en el Caribe, hay agua, playas, paradisíacas. Entonces, yo creo que estas cosas tenemos que empezar a hablar en serio. Y hablar en serio significa detectar las debilidades y detectar las fortalezas. Si nosotros las fortalezas nuestras, que están en mucha gente que todos los días le pone el hombro al país, en serio, que se levanta a trabajar, ya sea como empleado, ya sea como empresario, ya sea como maestro, ya sea como médico, etcétera, o periodista, como es el caso tuyo, esas son nuestras fortalezas. Y por el otro lado tenemos que ir al perezoso, como decía Silvio Rodríguez, ir a levantarlo. Y en ese perezoso también hay que ir a ver al tránsfuga. Y el tránsfuga hay que decirle, mira, empezá a hacer las cosas bien. Porque si no, este es un país de frases. Tenemos que llegar a un pacto de la Moncloa. No, el pacto de la Moncloa fue en España. Nosotros lo que tenemos que llegar acá es a hacer cosas bien. Y el pacto tiene que ser con uno mismo. El pacto tiene que ser que yo como vecino voy al negocio y digo, ¿qué tal? Preciso de botella. 5 pesos. ¿Me da la factura? Ese es el mejor pacto. Y no empezar a ver el problema en el otro. Creo que el principal problema lo tenemos nosotros mismos. Entonces tenemos que empezar a contribuir y cada uno tiene que poner la que corresponde. Yo después creo que vamos a poder hablar de distribución de riqueza, vamos a poder hablar de desarrollo. La Argentina es un problema serio de control. Hay que controlarla fiscalmente y hay que controlar a todo el que quiere evadir. En la Argentina se contrabandea carne, se contrabandea granos y otras cosas más. Entonces, yo creo que
si nosotros ponemos el punto en esas cosas, vamos a empezar a trabajar bien. Yo creo que hay que empezar a rediscutir las estructuras políticas de los años 80-90. Creo que hoy necesitamos sentarnos con un intendente y decirle, señor intendente, el problema laboral, el problema de la desocupación en 25 de mayo, por ejemplo, no es un problema del gobierno de La Pampa, también es un problema suyo. Y tenemos que empezar a discutir y proyectar y planificar juntos. A ver, ¿cuántos desocupados tenemos en esta localidad? ¿Qué vamos a hacer con los desocupados? ¿Qué tenemos que hacer con los desocupados? Entonces yo creo que pasa por ahí. Y creo que cada pueblo tiene una oportunidad. Entonces yo te voy a contar, para no aburrirte, una anécdota. Un día, en mis tantos viajes, yo no fui una sola vez, fui 3 veces a este lugar, pero fui la primera vez a Limay Maguida, el pueblo más chiquitito de La Pampa. Y me dicen, ¿a qué vas a ir, Martín, a Limay Maguida? Porque estoy convencido que tiene que haber un emprendedor ahí. Entonces yo fui. ¿Y quién estaba ahí? Me lo presentan, Ramón Mauril. Y Ramón Mauril hace recado, hace soga, un gran soguero, ¿no? Y le dije, ¿no te animás a venir a una feria que nosotros hacemos de emprendedores? No. Sí, Ramón, tenés que venir. Digo, para mí va a ser una enorme felicidad que vos estés ahí. No. Bueno, me vine con que no. 3 días antes de la feria, me dicen en el ministerio, hay una de Limay Maguida, un tal Ramón que quiere hablar con vos. En un teléfono que yo voy a dejar. Sí, ya sé quién es, tráemelo, le digo. ¿Cómo andás, Ramón? Le digo. Dice, Bortiri, voy todo muy tranquilo. Voy a ir con mi señora. Ramón empezó a trabajar con más fortaleza a partir de que fue a esa feria, porque empezó a conocer gente, empezó a hablar. Bueno, creo que esto se llama en algo que se ha dejado de hacer en Argentina. ¿Sabe cómo se llama? Militancia se llama esto. La militancia ha pasado a ser el Facebook, ha pasado a ser la fotito. No, la militancia, o ir a pedirle a la gente el voto. Y la gente, te lo voy a decir en criollo, nos va a sacar rajando con mucha razón de las viviendas si vamos para las elecciones. Y en esto voy a tomar una palabra de Berna. Berna decía, si vos le resolvés los problemas a la gente, el problema más grave que tiene un político son las elecciones. Entonces la gente te lo va a resolver. Bien. Bueno, en el próximo bloque vamos a redondear esto, porque bueno, decía lo de la evasión. Y es verdad, Alcira Argumedo se murió gritándolo, lo gritó desde el Congreso, lo describió con pelos y señales a Mauricio Macri desde el Congreso, por ejemplo. El historial de toda lo que fue la evasión, el contrabando, fue terrible de Macri. Es terrible. Bueno, en el próximo bloque entonces vamos a redondear un poco todo esta, y que ya tiene que ver con la actualidad. De hecho estamos hablando de actualidad y bueno, y ya cerrar por supuesto la charla, que da para hacer 3 bloques más, pero Martín tiene todavía, se olvidó de que tiene tiempos contados, está como si tuviera todo el día para él, pero tiene muchas cosas para hacer todavía, así que hacemos la pausa cortita y nos venimos con el último bloque para darle libertad y que pueda terminar su día. I got joy, joy, joy. I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Donatella, Resto and Bistro. Un lugar de encuentros. Donatella. Abierto por la mañana de 9 a 14. Almuerzo con los mejores sándwiches, pizzas, comidas veganas y sin TAC. Merienda, abrimos a las 18 horas. También cena, de lunes a jueves abierto de 20 a 23:30 horas. Viernes, sábados y domingos de 20 a 0:30 horas. Donatella, Resto and Bistro, en la terminal de 25 de mayo.
¿Te enteraste? Con Agencia 94 de Kiosco Castex podés ganarte 3 días para 6 personas en las cabañas del complejo Lolén, a orillas del lago Lácar, en San Martín de los Andes. Participan los que jueguen boletas de quiniela de 300 pesos o más. Ya hubo 5 finalistas en julio. Habrá 5 más en agosto y de esos 10 saldrá el ganador. Aquí, los 5 finalistas de la campaña en San Martín de los Andes por 3 días para 6 personas. María Álvarez, José Miguel Molina, María Rosa Funes, José Daniel Ibarra, Horacio Selmona, esto es del mes de julio. 5 finalistas en julio, 5 finalistas en agosto, entre esos 10 sale el ganador. Dije, participan boletas de 300 pesos o más, jugadas en Kiosco Castex. Se sortean 3 días de cabaña a orillas del lago Lácar para 6 personas en el complejo Lolén. ¿Te lo vas a perder? Kiosco Castex. ESCO, una mínima cuota mensual para poder tener lo que siempre soñaste. ESCO es querer tener. ESCO, Sociedad Anónima de Capitalización y Ahorro. Donatella, Resto and Bistro. Un lugar de encuentros. Donatella. Abierto por la mañana de 9 a 14. Almuerzo con los mejores sándwiches, pizzas, comidas veganas y sin TAC. Merienda. Abrimos a las 18 horas. También cena. De lunes a jueves abierto de 20 a 23:30 horas. Viernes, sábados y domingos de 20 a 0:30 horas. Donatella, Resto and Bistro, en la terminal de 25 de mayo. I got joy, joy, joy. I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy.